Atención, si estás preparado para lo inesperado, este video es para ti. Ven con nosotros y enfréntate a lo desconocido. Suscríbete ahora. No olvides darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos que adoran un buen desafío sobrenatural. Relato 1. El susurro en la noche. Esa noche, el hospital parecía más un laberinto que un lugar de curación. Estaba internado después de un accidente de coche, con dolores palpitantes en mi cuerpo. La atmósfera era pesada, como si las paredes respiraran un lamento profundo. El silencio era ensordecedor, roto solo por el zumbido de los aparatos y el ocasional paso apresurado de una enfermera. Miré por la ventana, pero la oscuridad afuera solo aumentaba mi pavor. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la cual no podía despertar, y la única certeza era que la noche aún guardaba secretos. A medida que avanzaba la noche, una extraña sensación comenzó a consumirme. Las sombras se movían de forma casi intencional, y la luz fluorescente del pasillo parpadeaba, como si estuviera alertando sobre algo. Fue entonces cuando escuché un susurro, suave y distante, como si alguien estuviera llamándome. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero el sonido se intensificó, resonando en las frías paredes de la habitación. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría estar acechando en las sombras? ¿Ese susurro era una invitación o una advertencia? La enfermera que pasó por mí parecía tan indiferente, como si nada estuviera pasando. Intenté preguntarle si había escuchado algo, pero las palabras murieron en mi garganta. El hospital, que debería ser un refugio, se convirtió en un laberinto de miedo e incertidumbre. Recordé historias que había oído sobre hospitales embrujados, sobre almas que nunca encontraron paz. Cada segundo que pasaba aumentaba mi angustia, y sentía que la oscuridad a mi alrededor se volvía más densa. Era imposible ignorar que algo estaba muy mal allí. Decidí intentar ignorar el susurro, concentrándome en mis dolores. Pero la verdad es que no podía. El susurro se convertía en un mantra, una voz que parecía venir de un lugar profundo y olvidado. El clima en el hospital cambiaba, y la oscuridad parecía intensificarse a medida que avanzaba la noche. Entonces, un grito resonó en el pasillo al lado. Mi cuerpo se congeló. ¿Qué había pasado? El susurro cesó abruptamente, y una sensación de urgencia se apoderó de mí. Había un misterio por descubrir, y no podía quedarme allí parado. Reuniendo coraje, miré por la puerta entreabierta. El pasillo estaba vacío, excepto por la luz que parpadeaba, casi como una advertencia. Necesitaba entender qué estaba pasando. Me levanté de la cama, sintiendo un escalofrío en la espalda. Cada paso que daba parecía resonar, reverberando en un silencio aterrador. Miré a la habitación de al lado y vi una sombra moviéndose, contorsionándose de una manera que no parecía natural. Mi corazón volvió a acelerarse. ¿Qué era eso? La curiosidad y el miedo se convertían en una lucha interna, y la verdad estaba a mi alcance. Decidí volver a mi cama, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. El susurro volvió, ahora más cercano, y podría jurar que decía mi nombre. La sensación de que alguien me observaba era abrumadora. Lo que fuera que estuviera allí parecía tener un propósito. Miré alrededor, pero todo lo que vi fueron paredes blancas y un vacío inquietante. Ese susurro se convertía en una canción de cuna macabra, manteniéndome en un estado de alerta constante. Sabía que algo oscuro estaba a punto de revelarse. Entonces, me di cuenta de que la enfermera ya no estaba allí. Lo que me hizo cuestionar: ¿dónde estaban todos? El hospital, que antes parecía tan concurrido, ahora parecía un cementerio. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho. Miré por la ventana, y la oscuridad externa parecía acercarse, como si estuviera intentando devorar todo a mi alrededor. Era una noche sin fin, y sabía que algo estaba a punto de suceder. Cada sombra parecía guardar un secreto, y yo era el único en percibirlo. El susurro ahora era una presencia, algo que no podía ignorar. Comencé a escuchar palabras, frases desconexas que no tenían sentido, pero que me dejaban aún más ansioso. El frío en la sala parecía intensificarse, y la respiración se volvía más difícil. ¿Qué era eso? ¿Un espíritu? ¿Un recuerdo?
una manifestación de mi propio miedo. Preguntas sin respuestas se acumulaban, y la angustia estaba a punto de consumirme por completo. Cada susurro me empujaba más cerca del abismo de la duda. Decidí que necesitaba salir de la habitación. Con esfuerzo, me levanté y fui hasta la puerta. Cada paso era una prueba de coraje, cada susurro una llamada hacia algo que no comprendía. El pasillo se extendía ante mí, oscuro y amenazante. Avancé cautelosamente, esperando que nada me atacara desde las sombras. El hospital parecía vivo, pulsando con una energía extraña, como si estuviera guardando secretos oscuros que no debían ser descubiertos. El susurro se estaba transformando en un llamado irresistible. Cuando finalmente alcancé el final del pasillo, me detuve frente a una puerta cerrada. Era la misma puerta que había escuchado abrir y cerrar, la que traía los susurros. Con la mano temblorosa, empujé la puerta, que se abrió con un chirrido escalofriante. La oscuridad en el interior era densa, y el susurro se hizo más fuerte, ahora sonando como un grito de desesperación. Estaba a punto de entrar en un lugar que podría ser mi salvación o mi condena. La adrenalina pulsaba en mis venas, y la verdad estaba a un paso de ser revelada. Dentro de la sala, encontré una habitación vacía, excepto por una cama con sábanas blancas y un estetoscopio tirado al lado. Las paredes estaban manchadas, y había una sensación de que algo terrible había sucedido allí. Miré alrededor, pero la sensación de que no estaba solo se intensificó. Entonces, de la nada, escuché una risa baja, una mezcla de alegría y malicia que me hizo estremecer. Estaba claro que algo o alguien me estaba observando. La duda y el miedo se convirtieron en un laberinto dentro de mí. Mi instinto de supervivencia comenzó a manifestarse. Necesitaba salir, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. El susurro ahora se había convertido en un rugido, y estaba rodeado por sombras que danzaban a mi alrededor. El miedo era abrumador, y las paredes parecían cerrarse sobre mí. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué estaba atrapado en una pesadilla sin fin? La única certeza era que esa noche aún guardaba muchos secretos. La batalla entre la curiosidad y el terror apenas comenzaba. Finalmente, logré moverme. Corrí de regreso a mi habitación, el corazón latiendo a 1000 por hora. El susurro aún resonaba en mi mente, un recordatorio constante de que no estaba solo. Al llegar a la cama, me di cuenta de que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. La noche no estaba terminando, apenas estaba comenzando. El hospital, con todos sus secretos y misterios, no me dejaría en paz tan pronto. La verdadera historia, la que podría cambiarlo todo, aún estaba por venir. Y lo que encontraría esa noche podría no ser solo un susurro, sino la revelación del terror que me aguardaba. Relato 2. El paciente desaparecido. Desperté en una sala de hospital. El olor a desinfectante y la intensa luz blanca me hacían sentir un poco desorientado. Había sido operado recientemente, y el dolor en mi abdomen aún era fuerte. Miré a mi alrededor, tratando de ubicarme, pero algo estaba mal. La cama a mi lado estaba vacía, y el silencio era tan profundo que parecía tener vida propia. Pensé que tal vez el paciente había sido trasladado, pero un escalofrío en la espalda me decía que había algo más. Después de unas horas, la enfermera finalmente apareció. Tenía una mirada preocupada, y su expresión parecía tener una sombra de temor. Pregunté por el paciente que estaba allí antes que yo, pero ella solo sacudió la cabeza y dijo que no sabía de qué estaba hablando. La sensación de que algo estaba mal aumentó. El hospital parecía estar envuelto en un misterio, y a cada instante, mi curiosidad crecía, alimentada por el miedo. Decidí levantarme e investigar. El dolor era intenso, pero el deseo de saber la verdad era más fuerte. Al salir de la habitación, fui recibido por un pasillo desierto, las luces parpadeando intermitentemente. Llamé a alguien, pero la única respuesta fue el eco de mi propia voz. Mi corazón se aceleró. La sensación de que estaba siendo observado me acompañaba, como si los ojos de algo invisible me estuvieran siguiendo. Cada sombra parecía esconder un secreto, y estaba decidido a descubrir cuál era. Caminé lentamente hasta la habitación de al lado, donde el paciente había estado. La puerta estaba entreabierta,
y el interior estaba sumido en la penumbra. Cuando entré, noté que la cama estaba hecha, pero había manchas oscuras en la sábana, como si alguien hubiera sido arrastrado de allí. La desesperación comenzó a instalarse en mi corazón. ¿Qué podría haber sucedido? La idea de una desaparición comenzó a tomar forma en mi mente, y necesitaba saber más. En un rincón de la habitación, vi un trozo de papel arrugado. Me acerqué y lo desenrollé, revelando una nota que decía: «No confíes en nadie, ellos están viniendo». Mi sangre se heló. ¿Quién estaba viniendo? ¿Quiénes eran ellos? El mensaje parecía una advertencia, pero ¿de quién? Estaba comenzando a entrar en pánico. Las paredes, que antes parecían sólidas, ahora parecían cerrarse a mi alrededor, haciendo el ambiente aún más opresivo. Decidí volver a mi habitación y confrontar a la enfermera. Pero al caminar de regreso, noté que el pasillo estaba más oscuro, y el susurro familiar del viento se mezclaba con el sonido de pasos distantes. El miedo se apoderó de mí. La sensación de que alguien me seguía era innegable. Miré hacia atrás, pero no había nadie. ¿Qué debía hacer? El hospital, que debería ser un lugar seguro, ahora se convertía en un laberinto de horrores. Cuando finalmente llegué a mi habitación, la enfermera estaba allí, pero parecía diferente, casi como si no fuera la misma persona. Sus ojos estaban vidriosos, y su expresión, inexpresiva. Pregunté sobre lo que estaba sucediendo, pero ella solo sonrió de forma extraña, y dijo que necesitaba descansar. La sensación de que estaba en peligro se intensificó. La enfermera no era la única que parecía extraña. El hospital en sí estaba lleno de una energía oscura que me dejaba inquieto. Decidí que necesitaba actuar. Me levanté nuevamente, ignorando el dolor, y fui en busca de la salida. El pasillo ahora parecía un laberinto, cada puerta cerrándose como si quisiera aprisionarme. La ansiedad aumentaba a cada paso, y el susurro se hacía más fuerte. Mi corazón estaba en la boca, y no sabía si lograría salir vivo de aquel lugar. ¿Qué había sucedido con el paciente? ¿Qué estaba realmente pasando allí? Mientras corría, encontré una puerta que llevaba a una escalera de emergencia. La esperanza surgió en mi pecho. Necesitaba escapar. Al bajar los escalones, la luz comenzaba a fallar, y el miedo se transformaba en pavor. Escuché susurros y risas a mi alrededor, como si estuviera rodeado por almas perdidas. A cada paso, la realidad se distorsionaba, y me preguntaba si lograría salir antes de que fuera demasiado tarde. Al alcanzar la planta baja, las puertas estaban cerradas. Intenté abrirlas, pero estaban bloqueadas, como si fueran un último obstáculo en mi camino. Miré hacia atrás y vi a la enfermera, ahora con una expresión de ira y determinación. «No puedes salir», dijo, su voz resonando por el pasillo vacío. El terror se apoderó de mí. ¿Qué había descubierto? ¿Qué les sucedía realmente a los pacientes en ese lugar? La verdad estaba a punto de revelarse. En medio de la desesperación, recordé la nota que había encontrado. «No confíes en nadie». Con eso en mente, comencé a buscar una alternativa. Había una ventana al final del pasillo. Corrí hacia ella, sabiendo que era mi única oportunidad de escapar. Cuando llegué, miré hacia afuera y vi la noche oscura, pero también la libertad que me aguardaba. La adrenalina corría por mis venas, y el valor se apoderó de mí. Con un esfuerzo final, abrí la ventana y me lancé hacia afuera. La caída fue dolorosa, pero estaba libre. Miré hacia atrás y vi a la enfermera en la ventana, con una sonrisa cruel en el rostro. «No puedes escapar de lo que está dentro de ti», susurró. Esas palabras resonaron en mi mente mientras corría lejos del hospital, sin mirar atrás. Lo que había descubierto en ese lugar sombrío me perseguiría para siempre, pero había logrado escapar físicamente. Sin embargo, mientras corría por la calle desierta, me di cuenta de que el verdadero terror no estaba solo en las sombras del hospital, sino en los recuerdos que me acompañarían. ¿Qué más había sucedido allí? ¿Qué estaba realmente detrás de esos susurros? Había escapado, pero la sensación de que algo me seguía nunca desaparecería. Y a medida que la noche avanzaba, sabía que la verdadera batalla aún estaba apenas comenzando. Relato 3. La habitación 666.
Desperté en un hospital extraño, con la sensación de estar atrapado en una pesadilla. No recordaba cómo había llegado allí, y el dolor en mi cabeza hacía todo aún más confuso. La habitación era pequeña y mal iluminada, y había un número marcado en la puerta: 666. Lo que me inquietaba era el silencio que dominaba el ambiente, una quietud que parecía esconder algo siniestro. El aire estaba pesado, como si el espacio estuviera cargado de secretos oscuros. Mientras intentaba entender lo que había sucedido, empecé a explorar la habitación. Al mirar alrededor, me di cuenta de que las paredes estaban cubiertas de marcas, como si alguien hubiera intentado escapar. Cada rasguño parecía contar una historia de desesperación. La sensación de claustrofobia aumentaba. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué había pasado con los otros pacientes? Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. El pánico comenzó a instalarse en mí. Era como si estuviera siendo retenido allí por una fuerza maligna. Fue entonces cuando escuché un susurro. Parecía venir de detrás de la pared, un murmullo casi inaudible, pero aún así perturbador. El sonido se intensificó, mezclándose con risas bajas y extrañas. Era imposible ignorarlo. El miedo crecía en mi pecho, y sabía que necesitaba encontrar una salida. Miré hacia la ventana, pero estaba cubierta por rejas. La realidad de mi confinamiento comenzó a hacerse clara. Había algo muy mal en ese lugar, y necesitaba descubrir qué era. Decidí entonces que no iba a quedarme allí esperando a que algo sucediera. Comencé a golpear la puerta, gritando por ayuda. Pero nadie respondió. El susurro continuaba, cada vez más insistente, casi como si intentara llamarme. Sabía que necesitaba enfrentar lo que fuera que me estaba llamando. Un impulso incontrolable me llevó hasta la pared, donde las marcas parecían más densas. ¿Qué había sucedido allí? Necesitaba descubrirlo. Con un impulso de adrenalina, comencé a rascar la pared, como si quisiera liberar algún tipo de verdad oculta. Y fue entonces cuando sentí algo frío al tacto, una pequeña abertura. Forcé un poco más, y la pared comenzó a ceder. Con cada movimiento, el susurro se hacía más fuerte, llenando el ambiente con una energía extraña. ¿Qué podría encontrar detrás de esa pared? El miedo y la curiosidad luchaban dentro de mí, pero sabía que necesitaba saber. Finalmente, logré abrir un agujero lo suficientemente grande para espiar. Lo que vi me dejó en shock. Lo que parecía ser un pequeño espacio, estaba lleno de objetos personales de pacientes, ropa, fotografías e incluso juguetes. Una sensación de desesperación se apoderó de mí. No estaba solo. Las voces que escuchaba no eran solo fantasmas de mi mente, eran ecos de personas que habían estado allí antes que yo. Aquella sala era un cementerio de memorias, un lugar donde las almas habían sido dejadas para pudrirse. Decidí que necesitaba salir, no solo por mí, sino por todos aquellos que estaban atrapados allí. Miré nuevamente hacia la puerta. Si había una manera de abrir esa pared, tal vez había otra manera de escapar. El susurro ahora se convertía en un grito, una llamada a la libertad. Cada latido de mi corazón resonaba como un tambor de guerra, y no podía dudar. Usé todas mis fuerzas para golpear la puerta, y con un último esfuerzo, logré derribarla. El pasillo estaba oscuro y vacío, pero la sensación de que algo me seguía era innegable. La adrenalina corría por mis venas mientras corría, escuchando los ecos de risas distantes. Sabía que la habitación 666 guardaba secretos que no debían ser revelados. Cada paso que daba parecía llevarme más adentro de un laberinto, y las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. ¿Qué había despertado realmente? A cada corredor que giraba, la oscuridad parecía devorarme. El susurro ahora estaba en todas partes, y la risa de las almas perdidas resonaba en mi mente. Necesitaba escapar, pero el hospital parecía un organismo vivo, pulsando y respirando con sus propias intenciones. Las puertas estaban todas cerradas, y lo único que me guiaba era el instinto de supervivencia. Finalmente, llegué a una puerta que estaba entreabierta. Lo que fuera que estuviera detrás de ella, podría ser mi salvación o mi fin. Dudé por un momento, escuchando los susurros intensificarse. Con un coraje que no sabía que tenía, empujé la puerta y entré.
Lo que encontré era un pequeño vestíbulo iluminado por una luz tenue. Parecía un lugar de espera, pero no había nadie allí. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Mientras miraba alrededor, vi una salida en el otro extremo del vestíbulo. La esperanza se encendió en mi corazón. Corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, algo me agarró del brazo. Era la enfermera, con una mirada de desesperación en su rostro. «No puedes salir. Ellos no lo permiten», gritó ella. El miedo la consumía, y sabía que necesitaba actuar rápidamente. ¿Qué estaba realmente sucediendo allí? ¿Era una trampa o una salvación? Con un empujón, logré liberarme y alcancé la puerta. Al abrirla, fui recibido por una brisa fresca de la noche. La sensación de libertad estaba tan cerca que casi podía tocarla. Pero al mirar atrás, vi a la enfermera mirándome con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. «Recuerda, lo que viste no debe ser revelado», gritó mientras me alejaba. Lo que fuera que estuviera sucediendo en el hospital, no podría olvidarlo. Corrí lejos, sintiendo que había escapado físicamente, pero el peso de las almas que dejé atrás continuaba siguiéndome. El hospital, la habitación 666, y todas las voces que resonaban en mi mente eran ahora parte de mí. Y mientras la noche avanzaba, sabía que el verdadero terror no estaba solo en las sombras del hospital, sino en la certeza de que esas voces nunca dejarían mi lado. Relato 4. La luz en la ventana. Era una noche lluviosa cuando fui llevado al hospital tras un accidente de coche. El dolor en mi cuerpo era intenso, pero lo que más me incomodaba era la sensación de estar en un lugar familiar que al mismo tiempo parecía una pesadilla. La sala estaba llena de pacientes, pero uno en particular llamó mi atención. Había una ventana al lado de su cama, y una luz extraña brillaba desde afuera. Era como si algo me estuviera llamando. El enfermero que me atendía parecía inquieto, mirando constantemente hacia la ventana, como si algo lo perturbara. Intenté preguntar sobre la luz, pero desvió la mirada y dijo que necesitaba descansar. Sin embargo, mi curiosidad solo aumentaba. Miré por la ventana, pero la lluvia dificultaba la visión. ¿Qué podría haber ahí afuera? La luz pulsaba de manera hipnotizante, y sentía una atracción inexplicable hacia ella. Durante la noche, los sonidos del hospital se convirtieron en un fondo siniestro. Los monitores pitaban, y el murmullo de los enfermeros parecía cada vez más distante. El dolor en mi cuerpo no era nada comparado con lo que sentía en mi mente. La luz seguía brillando, y no podía resistirme. Me levanté, aunque sabía que debía permanecer en la cama, y me acerqué a la ventana. ¿Qué encontraría ahí afuera? Era un llamado irresistible, como si la luz quisiera revelarme un secreto oculto. Cuando me acerqué a la ventana, la luz parecía más fuerte. Al mirar afuera, vi una figura encapuchada parada bajo la lluvia. Mi corazón se aceleró. Había algo familiar en esa figura, pero no podía identificarlo. A cada segundo, la luz se volvía más intensa, y la figura parecía estar comunicándose conmigo. La sensación de que estaba siendo atraído hacia afuera aumentaba. No pude resistir y abrí la ventana. El viento helado me golpeó, y estaba casi fuera del hospital. De repente, un grito cortó el aire. Era la enfermera, corriendo hacia mí con una expresión aterrorizada. «No, no te acerques a ella», gritó, pero era demasiado tarde. La figura extendió la mano, y una ola de energía atravesó mi cuerpo. ¿Qué era esa luz? ¿Qué quería de mí? Una visión perturbadora comenzó a formarse en mi mente, revelando momentos de mi pasado que intentaba olvidar. Las memorias comenzaron a invadir mi cerebro como una torrente. Vi rostros familiares, risas, pero también vi pérdidas y arrepentimientos. La figura encapuchada parecía absorber mi dolor, mi culpa. En un instante, me di cuenta de que era yo mismo, confrontando mis propios demonios. La luz no era un signo de esperanza, sino una manifestación de las sombras que había ignorado. El hospital, aquella habitación, todo se convertía en un reflejo de mis luchas internas. La enfermera se acercó más, pero la luz parecía impedirle avanzar. «No es lo que piensas. Esto no es una salvación», dijo, su voz temblando. Pero yo estaba paralizado, atrapado entre la luz y las memorias que surgían.
¿Qué quería realmente esa figura? ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para obtener la paz? Las preguntas resonaban en mi mente mientras la luz pulsaba en un ritmo cada vez más frenético. Sin embargo, en un momento de claridad, entendí que no podía permitir que ese espectro me dominara. Tenía que luchar. Con un esfuerzo increíble, me aparté de la ventana y miré a la enfermera. ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes sobre esto?, pregunté, mi voz temblando. Ella dudó, pero pronto sus ojos brillaron con determinación. La luz es una prueba. Se alimenta de tu miedo y de tu arrepentimiento. Necesitas enfrentarla para liberarte. Sus palabras resonaron en mi mente, y en ese instante, entendí. La luz no era solo una atracción, era un reflejo de mis debilidades. Necesitaba confrontar a la figura. Con un valor que no sabía que tenía, cerré los ojos y me concentré. Lo que más temía se manifestó en la luz, pero en lugar de retroceder, avancé hacia la figura encapuchada. Con cada paso, la luz comenzó a disminuir. Al enfrentar mis memorias, comprendí que no eran ellas las que me definirían. Lo que realmente importaba eran las lecciones que había aprendido. La figura se deshizo en una nube de humo, y la luz se apagó, dejando solo la oscuridad. Estaba libre. La enfermera sonrió, y supe que había superado algo terrible. El hospital, que antes parecía un laberinto de horrores, ahora parecía un lugar de curación. Cuando finalmente pude mirar por la ventana de nuevo, vi que la lluvia había cesado. La noche estaba clara, y las estrellas brillaban intensamente. El miedo y el dolor aún estaban presentes, pero ahora tenía una nueva perspectiva. Lo que ocurrió esa noche me enseñó que las verdaderas batallas son aquellas que libramos dentro de nosotros mismos. Y mientras la noche avanzaba, sabía que había logrado vencer una parte importante de mi propia oscuridad. Relato 5. El llamado del enfermero. Esa noche, desperté en un hospital con una mezcla de confusión y dolor. Había pasado por una cirugía y el efecto de la anestesia aún me dejaba aturdido. La luz del pasillo entraba por la puerta entreabierta, y el sonido distante de monitores cardíacos resonaba en la oscuridad. Pero había algo diferente, algo perturbador. La presencia de un enfermero que parecía observarme con atención exagerada. Se acercó a mi cama con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Pero había un tono extraño en su voz, como si supiera algo que yo no sabía. Intenté responder, pero las palabras no salían. El enfermero parecía leer mis pensamientos. Me dijo que todo estaba bajo control y que debía descansar. La sensación de incomodidad crecía, pero el cansancio me dominó, y volví a cerrar los ojos. Esa noche, no pude dormir. Siempre que me volteaba, el enfermero aparecía en algún lugar de la habitación, observando. El silencio era opresivo, y los ecos de risas distantes parecían mezclarse con mi desesperación. Cuando intenté llamar a alguien, mi voz falló. ¿Qué había de malo con él? Aquella presencia constante se convertía en una sombra en mi mente, y a cada momento, el terror aumentaba. Fue entonces cuando escuché un llamado, un susurro que venía de dentro de mi cabeza. «Ven conmigo». Era el enfermero, con la mirada fija en mí. Se acercó de nuevo, sosteniendo una jeringa. «No te preocupes, esto te ayudará a relajarte», dijo, pero la forma en que lo dijo me hizo sentir que era una advertencia, no un consuelo. Algo dentro de mí gritaba para que no aceptara. ¿Qué estaba realmente tratando de hacer? Con un esfuerzo enorme, me levanté de la cama e intenté alejarme. El enfermero frunció el ceño, pero pronto la sonrisa volvió a su rostro. «No es seguro salir así, necesitas ayuda». Pero yo sabía que él no estaba allí para ayudarme. La adrenalina me impulsó y corrí hacia la puerta. El pasillo estaba oscuro y vacío, pero la luz tenue que venía de detrás de mí indicaba que él me estaba siguiendo. El terror se instaló en mi corazón. La sensación de estar siendo cazado era innegable. Cada paso que daba resonaba como un tambor en mi mente, mientras las risas distantes parecían intensificarse. Miré hacia atrás y vi al enfermero acercándose, la jeringa en su mano como un arma. «No puedes escapar de lo que está destinado a suceder», gritó, y sus palabras reverberaron dentro de mí.
Corrí hasta el final del pasillo y encontré una escalera. Subí rápidamente, pero el sonido de mis pasos era amortiguado por algo que parecía arrastrarse detrás de mí. Llegué al último piso y abrí la puerta, pero lo que vi me dejó paralizado. Era una habitación similar a la mía, pero las paredes estaban cubiertas de fotos de pacientes desaparecidos. Cada rostro tenía una mirada de desesperación, y me di cuenta de que estaba rodeado por almas perdidas. En el centro de la habitación había una mesa con objetos personales de los pacientes, como ropa y juguetes. La luz parpadeaba, creando un ambiente macabro. El enfermero apareció en la puerta, con una sonrisa aún más amplia. «¿Viste lo que les pasó, verdad? Ellos tampoco escucharon mi llamado». El terror me envolvió, y comprendí que lo que enfrentaba era mucho mayor de lo que podía imaginar. Pero dentro de mí, una chispa de determinación comenzó a brillar. No era solo un paciente, era un ser humano que tenía el derecho de luchar por mi vida. «¡No me atraparás!», grité, mientras me lanzaba hacia la puerta opuesta. El enfermero intentó agarrarme, pero logré esquivarlo. La adrenalina me conducía, y sabía que tenía que escapar de esa pesadilla. Corrí de vuelta a las escaleras, escuchando los ecos de risas y susurros que parecían intensificarse. Cada vez que miraba hacia atrás, veía la figura del enfermero acercándose, como si estuviera jugando a cazar. Pero no iba a rendirme. Llegué a la planta baja y encontré una salida. La luz de la luna iluminaba la puerta, y sabía que la libertad estaba tan cerca. Cuando abrí la puerta, la brisa fresca de la noche me envolvió. La sensación de estar libre era casi eufórica, pero al mirar hacia atrás, vi al enfermero parado en la puerta, con una expresión de frustración. «No puedes huir de tu destino», gritó, pero ya no me importaba. Había sobrevivido a esa noche de terror. Mientras corría por las calles desiertas, el peso de las almas que dejé atrás me acompañaba. Había escapado físicamente, pero sabía que el verdadero horror estaba en la conciencia de que esos pacientes nunca habían encontrado la paz. Lo que ocurrió esa noche en el hospital no me dejaría fácilmente, y la presencia del enfermero se convertiría en un eco eterno en mi mente. Había ganado una batalla, pero la guerra aún estaba lejos de terminar. Relato 6. El eco de los gritos. Una vez, fui internado en un hospital para un tratamiento de emergencia. Desde que llegué, la atmósfera era extraña. El hospital parecía estar viviendo sus últimas horas, con pasillos sombríos y un silencio inquietante, como si las propias paredes supieran de algo macabro. El olor a desinfectante no lograba ocultar el hedor de algo podrido que flotaba en el aire. Estaba inquieto, pero el dolor me obligó a someterme al tratamiento. Esa noche, me desperté en medio de la madrugada con un grito estridente que resonaba por los pasillos. Era un sonido que parecía venir de un lugar muy cercano, y la sensación de miedo se apoderó de mí. Intenté llamar a la enfermera, pero la única respuesta fue el eco de mi propio miedo. El gélido silencio del hospital era más perturbador que cualquier grito. ¿Qué podría estar sucediendo allá afuera? Cuando me recuperé lo suficiente para levantarme, la curiosidad me dominó. Decidí seguir el sonido, aun sabiendo que era un riesgo. El pasillo estaba oscuro, y cada paso que daba parecía amplificarse, como si el hospital me estuviera observando. Las paredes parecían susurrar secretos, y no podía escapar de la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Seguí el eco de los gritos hasta una puerta que estaba entreabierta. La luz de dentro iluminaba un trozo del pasillo, y dudé por un momento. Pero la curiosidad era más fuerte. Empujé la puerta y entré. Lo que vi me dejó en shock. Una sala de emergencia llena de equipos médicos, pero estaba desierta. Lo único que se movía era una sombra en la pared, que parecía danzar conforme la luz parpadeaba. Fue entonces cuando el grito se repitió, más alto y más desesperado. Era como si alguien estuviera implorando por ayuda. El sonido atravesó mi alma, y sin pensar, corrí hacia el origen del sonido. La desesperación me guiaba, y sabía que no podía ignorar a alguien que estaba sufriendo. Al llegar al fondo del pasillo, encontré una puerta cerrada, pero el grito seguía resonando, implorando por socorro. Intenté forzar la puerta, pero no se movía. El desespero aumentaba. Escuchando el sonido creciente, decidí buscar una llave o algo que pudiera ayudarme. El hospital parecía vivo, pulsando en respuesta a mi miedo. Encontré un llavero en una mesa cercana, y mi corazón se aceleró de esperanza.
Pero al acercarme de nuevo a la puerta, la luz comenzó a parpadear de manera alarmante, y el grito se transformó en risas maníacas. Temblando, inserté la llave en la cerradura, y la puerta se abrió con un chirrido aterrador. Lo que vi dentro me dejó paralizado. Una sala llena de pacientes, todos con rostros pálidos y vacíos, como si estuvieran en estado de trance. En el centro, un enfermero de apariencia extraña sostenía un instrumento quirúrgico, y su mirada estaba fija en mí. Finalmente, alguien para unirse a nosotros, dijo, con una sonrisa que no ocultaba la malicia. El grito que había escuchado no era de dolor, sino de desesperación colectiva. Los pacientes estaban atrapados en un ciclo de sufrimiento, y yo acababa de entrar en la trampa. La sala comenzó a girar, y sentí que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. El enfermero comenzó a acercarse, y me di cuenta de que no había forma de escapar. Las risas se convirtieron en un coro ensordecedor, llenando el aire con una sensación de inevitabilidad. Pero en el fondo de mí, una chispa de resistencia se encendió. No podía dejar que esos gritos se convirtieran en parte de mi historia. Con una fuerza que no sabía que tenía, empujé al enfermero y corrí hacia la puerta. Él gritó, pero no miré atrás. El hospital parecía contraerse a mi alrededor, y cada paso que daba era un acto de rebeldía contra el destino que me aguardaba. Al llegar al pasillo, me di cuenta de que el eco de los gritos no era solo un recuerdo, sino una parte de mí. Aquella experiencia me transformó. Corrí hacia la salida, y al abrir la puerta, fui recibido por la brisa fresca de la noche. El hospital ahora estaba detrás de mí, pero los ecos aún resonaban en mi mente. Mientras caminaba por las calles desiertas, comprendí que el terror no estaba solo en las sombras, sino en la lucha por la vida. Había escapado físicamente, pero las voces de esos pacientes estaban ahora dentro de mí, y sabía que siempre llevaría sus historias. Lo que ocurrió esa noche en el hospital me recordaría para siempre el poder de la resistencia y la importancia de escuchar el grito de auxilio de otros. Las pesadillas apenas comienzan. Si esta historia te hizo estremecer, dale me gusta y suscríbete para más relatos que te quitarán el sueño. Nos vemos en la próxima, si te atreves.